Hola, bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes y bienvenidos. Adriana y Marta Arambarri también que están entrando. Bueno, eh, en esta clase vamos a ver dos edificios de la ciudad de Liverpool. Uno dice Liverpool y como decía recién mi amigo Guillermo, sí vamos a hablar de los Beatles. Podríamos hablar de los Beatles y ponerle música y recordar que el mundo conoció más de la ciudad, o más de la ciudad, por esos geniales músicos, esos creadores. De todas maneras, a mí eh, me llamó la atención de esta ciudad sus dos catedrales y también eh, su postura ante los edificios, ante la vida cotidiana, cosa que me parece muy interesante. En el otro extremo estamos nosotros, creo yo, de nosotros argentinos, y hablo de nosotros, de que concebimos el espacio religioso con una prioridad, ¿no es cierto? Y única y a veces insalvable, que tiene que ver con los rituales. Es decir, un lugar donde se realizan los eh, y, y es ahí donde comienzo yo a admirar a los anglicanos, porque conciben el espacio religioso también para otras funciones. A veces funciones que ayudan a mantener la iglesia. Eh, no nos olvidemos que estas grandes iglesias, fundamentalmente las grandes catedrales y que tienen 7 siglos, 8 siglos, 6 siglos encima, necesitan un trabajo constante. Estas catedrales todas tienen un equipo dirigidos por conservadores, por arquitectos, conocedores del patrimonio del lugar, que la mantienen. ¿Qué es mantenerla? Bueno, la iglesia tiene infinidad de posibilidades y con los años esas posibilidades de dañarse se va agravando. Hay que hacerle obras. En una iglesia hecha hace 20 años, 30 años, podemos hablar acá en Buenos Aires, mira, tiene una filtración, este, pero en estos edificios se necesita gente especializada y se necesita ingresos especiales también. Si bien Gran Bretaña tendrá recursos para mantener su patrimonio, pareciera que esa cuestión de que los edificios religiosos son de los que tienen fe, del creyente, ¿no es cierto? Que es el que quiere tener su iglesia. Porque por ahí hay gente que no tiene fe y no quiere pagar un impuesto para mantener una iglesia, para mantener un sacerdote, para pagar la cuenta de la luz, por ejemplo, en una iglesia de estas dimensiones, o la calefacción, inviernos, en estos países que tienen estos inviernos tan terribles y las iglesias por lo general están calefaccionadas. Alguien paga eso, ¿cierto? Entonces el anglicano considera que tiene una posibilidad de hacer otras cosas con la iglesia, con el edificio, que generen recursos para su propio mantenimiento. Nos llama la atención cuando pasan esas cosas. Nosotros acá consideramos que por ahí un concierto, una orquesta, este, está como aceptado que pueda pasar dentro dentro de una iglesia. Me acuerdo hace años, unos 20 años atrás, yo solía ir los domingos a la iglesia del Pilar en Buenos Aires, donde había un coro muy importante que a veces invitaban a otros coros. Y era un placer muy grande porque la acústica era muy buena, el coro muy bueno, el director muy sabio, así que era toda una conjunción de cosas agradables de estar en ese lugar. Un día invitan a unos venezolanos, a un coro venezolano.
La cuestión es que el coro este venezolano viene con los cantantes ataviados como el folclore venezolano. Es decir, no tenía que ver, no tenía que ver con, digamos, una cuestión de vestimenta recatada, los muchachos no eran que tenían un moñito puesto, sino que era mucho más libre, mucho más popular, si se quiere. Incluso después que termina el coro de cantar, una música muy buena, cantan una canción y salen estos mismos cantores bailando por el pasillo central de la iglesia. O sea, se van, dejan el espectáculo y claro, esta cosa conservadora que tenemos con los edificios religiosos, llamó la atención. La gente se miraban unos a otros como diciendo, qué raro, estos bailes de seducción caribeños en el medio de la iglesia. A mí me parecía hermoso, no le faltaban el respeto a nadie, pero convengamos que entre la vestimenta, la música, los movimientos que hacían la danza, era toda una cuestión de seducción física muy importante. Entonces, con ese criterio, yo le digo que los admiro a los anglicanos. Los anglicanos, los edificios sirven para una reunión de la universidad, para una feria, para una exposición de arte que se paga una entrada. Y en estos casos, estas dos y tres iglesias que vamos a ver, no es una excepción. Tal vez lo raro de esta primera iglesia, que es la Catedral de Liverpool, no la Catedral Metropolitana, sino la Catedral Anglicana de Liverpool, que es la más antigua que tiene un aspecto que parece construida hace 5, 6, 7 siglos. Y en realidad se empezó a construir el siglo pasado, en 1904. O sea, diseñan una iglesia tomando un modelo, una línea estética de muchos siglos anteriores. Es más, muchos viendo la imagen se acuerdan de la Catedral de Durham, que es muy parecida en su concepción, y esto como que la copian, ¿cierto? Es una iglesia muy grande, es la catedral más grande de Gran Bretaña, este, y con los años se ha transformado en esta, yo diría, en esta nueva eh, forma de administrar la iglesia. Se termina, hay un paréntesis en la construcción, pensamos en 1904, viene la Segunda Guerra, la Primera Guerra también, pero estaba todavía en su fase inicial, en la Segunda Guerra se paraliza y se termina en el año 78, es decir, 74 años después de terminado. Eh, fue en la Segunda Guerra, bueno, esto se detuvo, incluso hubo que rediseñar algunas partes. Es una iglesia llamativa, la vamos a ver y vamos a ir analizando esta cuestión de para qué se usa la iglesia, qué elementos tiene. Por ejemplo, es una catedral que en invierno tiene un mercado de invierno. Llega la Navidad y hay dentro de la iglesia. Yo en un viaje a Inglaterra que hice, vi un evento de estos que estoy diciendo, que tiene un objetivo muy particular, que era el ofrecimiento de las universidades a los alumnos. La iglesia se había transformado en un espacio de exposición de pequeños stands de centros de estudio, donde uno recorría, preguntaba, cada uno vendía su servicio de educación superior, ¿no es cierto? Dentro de eso. ¿No es cierto? También esta iglesia está pensada para las exposiciones de arte. Y acá, bueno, vamos a ver lo que pueden llegar a ser. A mí me pasó en una de las catedrales de ver una, una exposición de un artista que lo vamos a ver ahora en fotos, que se llama Luc Hierram,
que expone dentro de ese espacio un gran globo, que a veces es una luna o a veces es el globo terráqueo. Lo cuelga del centro de la iglesia y, claro, uno ve ese globo que debe tener 10 metros de diámetro, más o menos, y se queda impactado dentro de un edificio, animarse a eso. Obviamente que para ir a ver eso hay que pagar una entrada, como en cualquier museo. Ahora, eh, digamos que las actividades que la iglesia realiza adentro no son actividades que van en contra de los rituales o las tradiciones religiosas. Pero para mí, por ejemplo, fue totalmente sorprendente. En este caso, en esta iglesia tenemos un pequeño restaurante dentro de la iglesia, no es que vos saliste y tenés el local afuera, el café para tomar algo, y también tiene la particularidad de que teatralizan ciertos momentos de la historia, y entonces uno está tomando un café en la iglesia y hay un grupo de actores actuando en la nave. Cosas realmente que a mí me llamaban mucho la atención, y me parecía eh, muy raro por sobre todo. Pero después entiendo esta postura del anglicano y los admiro. Yo digo, qué bárbaro que puedan hacer esto con el respeto necesario, porque en realidad para ellos todos estos elementos son elementos de las manifestaciones de la vida del hombre. Un hombre creado a imagen y semejanza de la divinidad. O sea, no hay nada raro en eso. Pero cotidianamente entrar a la iglesia y ver estas cosas es al menos conmovedor. Vamos a ver esta primera iglesia que es la Catedral Anglicana y vamos a admirar y a pensar un poco sobre nuestras rigideces con respecto a los espacios religiosos, sin faltar el respeto a los principios religiosos de cada uno, pero agregándole otras cosas que son nuevas para nosotros. Nuevas. No son nuevas, uno las descubre ahora, digamos, ¿cómo es esto? Sabiendo nosotros, quien más, quien menos, que puede frecuentar una iglesia, sabe los problemas que tiene para que coma el cura, por ejemplo. ¿No es cierto? En el Gran Buenos Aires, yo que he trabajado mucho con ellos, sé lo que cuesta. Esto de hacerse invitar una noche en cada casa para comer, para que lo inviten a comer al cura, es una cuestión muy, muy seria nuestra. O tener que dar clases a la noche en un colegio secundario para tener una cobertura médica, por ejemplo, o una jubilación. Es decir, la vida del sacerdote uno no siempre la tiene tan clara. Algunos tienen más recursos, el que tiene una escuela a cargo tiene otros recursos, pero esas capillitas en el Gran Buenos Aires que administran pobreza y nada más, este, es significativo esto que digo. Una vez me pasó, haciendo la iglesia en González Catán, que voy a ver para hacer una reforma, qué sé yo. Y entonces el cura después me invita a tomar un café en su casa que estaba detrás. La casa era un departamentito de 2 ambientes, muy chiquitito, con mucho olor a humedad y mucho frío. Entonces, me pide disculpas por el frío. Y le digo, ¿cómo te calefaccionas acá? Y tengo una garrafa, pero la garrafa se me terminó. Y hasta el fin de semana no tengo recursos. O sea, hasta la misa del domingo no tenía recursos como para comprar su garrafa. Este, esto es así, a mí no me la contaron, me pasó a mí y los he visto. Habrá obispos, sacerdotes muy encumbrados, que tienen una parroquia en el centro de tal lugar, que tienen 3 colegios, que tienen una universidad y reciben dinero de otro lado. Pero el curita que tiene su parroquia ahí solito, hay que ver y preguntarse cómo vive, cómo come, cómo se viste, cómo paga sus remedios, cómo va al...
no está previsto. El cura se las tiene que buscar por otro lado. Así que bueno, sigamos con esto, veamos esta iglesia y lo que hacen los anglicanos también, como para juntar dinero y recursos para sobrevivir, ellos, también para mantener el edificio. Veamos. Bueno, aquí vemos esta primera imagen que tenemos de la Catedral Anglicana de Liverpool, donde uno podría imaginarse que tiene varios siglos, como decía antes, pero no. Piensen que esto se construye en la época, se empieza a construir a principios de siglo, como la Sagrada Familia. Pero todos sabemos el aspecto que tiene la Sagrada Familia. De alguna manera, este, en la idea de su diseñador había otra cosa, no este tipo de arquitectura clásica, tomarla incluso de otras ciudades con influencia normanda, ¿no? Es decir, toda la costa este, donde está también Durham, que yo le decía que era la fuente de inspiración, por esta torre en el medio de la nave, tomaron modelos, referencias a edificios tradicionales. Aquí vemos un poco más de lo que es esa iglesia, esa forma, muy llamativa, muy linda. Es, eh, es una iglesia muy grande, ¿eh? Es muy grande. La séptima en tamaño, en superficie recorrible, ¿no? Esta es la Catedral de Durham, por ejemplo. Volvamos a la Catedral de Liverpool. Estas, torres están en la entrada, no las tiene, pero el resto tiene su inspiración, ¿no es cierto? Bueno, esto es Durham, incluso se ve del tren. Cuando uno pasa por ahí yendo a Escocia, uno los ve, se ve desde el tren. Qué admirable que es cuando una iglesia está. Miren la importancia que el edificio tenía en esa época. Pensemos en mucho más atrás, 5, 6, 7, 8 siglos, también era así. Era todo chato, todo plano, como estas casitas aquí, salvo el edificio religioso, como, como centro de la vida espiritual, pero también, en este caso, es un edificio diseñado también para comerciar, para realizar otro tipo de actividades como, como salón, como espacio, ¿no? Con una amplitud mental diferente. Bueno, eh, el gótico en su esplendor, el gótico inglés, que es mi preferido, digamos, porque es un poco más bajo que el resto de los góticos europeos, ¿no? No es tan alto. En este caso no se han esmerado mucho en el piso. Sí, el retablo que tiene es muy bueno. Y bueno, las vidrieras góticas, ¿no? Podrán competir unas con otras a ver cuál es la más. Aquí vemos la imagen general y miren el políptico, es esta obra original que tiene adelante 4 puertas, 2 de cada lado. ¿Las ven? Acá están cerradas y acá están abiertas. Aquí se ve la silueta de las puertas, de este lado, y de este lado otras dos, que cierran y no sé cómo será acá el ritual, pero en general
los días que está abierto, es un día de ceremonia especial, ¿no? En que uno puede ver todo lo que tiene el retablo. Por lo general está así, cotidianamente está cerrado. ¿Sí? Acá se ve un poco mejor lo que yo explicaba del políptico, ¿no? Este es el retablo y estas son las puertas de protección. Y una cosa muy importante con los anglicanos es las vestiduras del altar. Está hecho en unos ladrillos de arenisca roja, de color rojizo. Miren esto, ha sido criticado esto. A mí me parece muy lindo lo que dice, ¿no? Dice un versículo de San Juan, que dice, yo te sentí y supe que tú me amabas. Repito, yo te sentí y supe que tú me amabas. Maravilla. Esa frase iluminada de esa manera, ¿no? Es bastante osado. Esto que nosotros habíamos visto en unas iglesias de París, se llama Couvet, también en Santa Cecilia de Albi, importante, es también, además de un elemento utilizado en la liturgia, es un elemento estructural muy importante que ayuda a sostener estas columnas lobuladas que sostienen la cúpula, y desde allí se hacían oraciones. Una época donde la liturgia necesitaba ese tipo de espacio. Han quedado muy pocos, como les decía, en la clase sobre París había muy pocos sobre eso. El piso, en este caso, no tiene grandes elementos como para analizarlo. Sí tiene un ritmo, un movimiento, no es todo igual, sino que está alternado el blanco y el negro, esta dualidad, ¿no? Aquí yo siempre digo que por la cúpula nos vamos hacia arriba. Aquí en esta arquitectura no hay pinturas, las pinturas del Renacimiento o del Barroco no las tenemos. Sí tenemos la forma, sí tenemos la estructura que nos marca un camino y sí tenemos un por dónde, porque el único lugar donde uno puede elevarse, entre comillas, es este hueco que tiene allí, ¿no? No puede trascender a partir de un lugar que la arquitectura nos está ayudando al que lo necesita, ¿no? Miren ustedes, este es abajo un negocio de recuerdos y objetos religiosos, que en general las iglesias grandes lo tienen.
En este caso está adentro de una nave lateral, ¿eh? No es que esté afuera. En general está afuera, como una dependencia independiente de la iglesia. Acá forma parte de la iglesia, lo mismo que el restaurante que está arriba, ¿sí? Incluso la iglesia tiene pantallas muy grandes donde uno puede estar comiendo y siguiendo por la pantalla de televisión la ceremonia que se está realizando. Supongamos una misa o un casamiento, un bautismo o alguna actividad, se transmite y uno desde ese lugar está compartiendo. Es llamativo, por lo menos llamativo, ¿no? Bueno, esto es un ejemplo de los distintos proyectos por los cuales pasó la catedral, porque cuando no se podía terminar, después de la Segunda Guerra Mundial, aparecieron los proyectos, la idea de terminar lo que había y transformarse en otros elementos, ¿no? Como es. Pero por suerte se quedaron con el otro, que es un edificio más histórico, y eso, bueno, los dibujos que hacía el arquitecto de la época. Bueno, acá está lo que yo les decía de este artista, que es Luc Hierram, que cuelga desde el centro este globo terráqueo, y en otros casos es una luna gigantesca, y que es muy impresionante. Yo creo que algunos de ustedes deben recordar que yo les mostré fotos cuando estuve en Inglaterra, de que en una de las iglesias me sorprendió muchísimo, porque entré y vi sobre el altar mayor, digamos, esto colgado, y era un shock, ¿no? Y uno se pregunta, ¿por qué no? Es la tierra, es nuestra casa, es muy simbólico eso, ponerlo ahí, pero convengamos que no estamos habituados a eso, nosotros, a lo que es una manifestación del arte dentro de la iglesia, y menos con estas dimensiones. Acá tenemos el cartel, ¿se acuerdan? Que lo vimos recién. Aquí, en esta iglesia, lo que él utiliza es la luna. Parece una superposición, pero esto es una especie de globo de una tela plástica presa. Obviamente tiene un peso considerable, pero no es un elemento macizo, no se va a venir de la iglesia abajo por eso. Pero es muy llamativo y todo contribuye al mantenimiento de la iglesia. Impactante, ¿no? La iglesia universal, la iglesia, este es el arte. Esta es la que yo vi en Peterborough. ¿No? Todas las fotos que yo estoy mostrando son de diferentes. ¿Eh? Él, yo la vi en una iglesia, Peterborough, pero estas fotos son de diferentes iglesias. Digamos que estas exposiciones con esta obra no se hizo en una sola iglesia, sino que fue itinerando por las iglesias inglesas. Yo la vi en la Catedral de Durham. Claro, claro, sí, sí, Muy, seguro. muy impactante, muy bonito. Es muy impactante. Si uno se queda como, digamos que el globo en sí es un globo conocido, pero la dimensión y concretamente el espacio donde uno está
preparado para transitar hacia una dimensión espiritual, de pronto encontrarse con eso te conmueve, por lo menos, que me parece un objetivo muy bueno del arte. Bueno, a ver, ¿qué me dicen? ¿Está bien ganar plata para mantener la iglesia? ¿Está bien hacer estas cositas? Sí, 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 pero el dice restaurante me pareció horrible el restaurante, me molestó te, mucho. te molestó. El restaurante sí, todo lo demás El está bien. restaurante no me El gustó restaurante, tampoco. ¿cómo? Que el El restaurante restaurante tampoco me gustó, no le gustó a pero que Bárbara. traten de hacer plata con otra cosa me parece lógico, porque Para si no, no van a sobrevivir. Bueno, es como para tenerlo en cuenta y abrirnos la cabeza. Todo esto Claro, puede ser para ayudarnos a pensar y entender cuando vemos algo diferente en una iglesia, gente este, que ha trabajado mucho lo que es la producción. Este, yo me sorprendía en estas iglesias de ver carteles de reuniones, no es la primera vez que lo menciono, reuniones para ganar dinero, reuniones de empresarios que trabajan con principios religiosos. Es interesante esto, que tomen el ganar dinero como bueno, ¿no es cierto? Porque en general eh, hay un mensaje muy fuerte referente a la pobreza en la Iglesia Católica, ¿no? Este, donde el ganar dinero o el ser rico o el hacerse rico, por ahí no se menciona. Se menciona al pobre, al que necesita, ¿sí? Que me parece maravilloso, pero también está lo otro, que es que con el esfuerzo de cada uno, uno obtenga los ingresos que necesita para su actividad, ¿cierto? Así que bueno, ahora nos vamos a la otra catedral, antes de entrar en el tema de los pisos, este, que surge como una necesidad de la comunidad católica. En el siglo XIX los irlandeses huyen de su tierra por el hambre. El primer lugar más importante, más grande que tiene es Liverpool, lo tienen enfrente, cruzan, algunos de ahí van a Estados Unidos y se establecen ahí. Esto estamos hablando de a mediados del 1800. La cuestión es que la comunidad católica empieza a crecer y alrededor de 1930, después de la Primera Guerra, surge la necesidad de que estos católicos, estos cristianos católicos, tengan también su catedral. ¿Mm? Y comienza ahí la historia de esta catedral más, más moderna, con otro diseño más contemporáneo, donde pareciera que está ubicada en el espacio temporal del siglo pasado, del siglo XX, tiene una forma este, más amistosa con la arquitectura contemporánea, y aparece esto. Varios proyectos que se paralizan, se construye una cripta y después no se sigue con el resto de la iglesia, cambian los proyectos sobre la marcha, no hay dinero, no hay, bueno, lo que siempre pasa con estas grandes construcciones y que tiene que ver con mucha gente alrededor. Supongo que el Estado o el municipio, el condado, debe haber colaborado, también los fieles, pero bueno, era muy difícil, era muy grande, había que eh, tal vez igualar la importancia que tenían los anglicanos, si bien los católicos son muchos menos, y es así donde aparece esta iglesia que tiene
la forma de un embudo dado vuelta, ¿no? Con el pico hacia arriba, y ese embudo está coronado por una corona, como si fuese la corona de espinas, con unos pinches arriba, recordando la corona de espinas de Jesucristo. Un edificio de líneas modernas también, muy interesante en la idea de actualizar cierto lenguaje gótico. Parecen unas columnas así que sostienen el círculo, muy, muy interesante. Y adentro también, muy interesante, tiene una cripta abajo, y finalmente se pudo terminar como la vamos a ver ahora. ¿Qué es mejor? ¿Cuál de las dos gusta? ¿Cuál no? Yo creo que la iglesia siempre tiene un surtido para todos, y así como hay quien tiene preferencia por alguien que les habla de esta manera o de la otra, un sacerdote que habla así, otro que habla de otra manera, es decir, hay distintas opciones también en los edificios. También funciona como un centro recaudador, o sea, no digo solamente los anglicanos, sino es común pensar ahí desde el punto de vista religioso que las iglesias tienen que recaudar, tienen que poder sostenerse, tienen que poder resolver los conflictos que tengan ahí adentro. Seguramente no se ocuparán de otras cosas, o sí, yo desconozco eso, ¿no es cierto? Pero una vez me decía un curita, para quien yo hacía una capilla de adoración en Tapiales, y yo le decía, ¿por qué no hace esto o el otro? Sugería cosas. Y él me decía, mirá, si la provincia de Buenos Aires se ocupara de dar de comer a toda esta gente, no tendríamos que salir nosotros. Y podríamos tener un altar mejor, o una capilla así, o un bautisterio de esta manera, pero nosotros tenemos que salir a cumplir socialmente con cosas que por él las tendría que hacer el gobierno de la provincia y no nosotros. En este caso, de esta gente en Liverpool, yo no sé cómo funciona eso, pero seguramente no es así como funciona para nosotros. Hace un tiempo yo vi una serie muy interesante, supongo que alguno de ustedes la debe haber visto, una serie de Netflix sobre un pastor protestante en Dinamarca, y uno veía que el pastor era un empleado del gobierno. El gobierno entendía que si había necesidad de una iglesia, de un edificio religioso, ese servicio se lo tenían que dar a la comunidad también. Entonces, toda la iglesia estaba organizada con ese criterio. Había una cuestión de servicio, esa cosa del pastor que tenía su familia, que tenía su manera de vivir, su empleo que era concursado, era ganado junto con la posición de otros religiosos. Mundos diferentes. No puedo decir cuál sea mejor o cuál sea peor, pero a mí me llama la atención. Vamos a ver el embudo y después nos vamos a los hechos. Miren ustedes esta cuestión que decíamos del embudo y de la corona de espinas, cómo está este, simbolizado, ¿no? Después esas columnas inclinadas tienen un aire a los contrafuertes del mundo gótico, si bien el edificio en líneas generales es un edificio súper moderno. Tardó muchos años en terminarse y vamos a verlo por dentro. Yo tengo mis cuestiones con los edificios redondos.
Me parece que el sacerdote cuando celebra tiene gente que está detrás de él. Y a mí eso me cuestiona un poco, porque la iglesia tardó muchos siglos en dar vuelta al sacerdote, que el sacerdote celebre mirando a la gente. Y de pronto ahora estas arquitecturas, estos edificios redondos, en estos edificios, acá vemos esto, pero muchos de ustedes deben conocer la Catedral de Río de Janeiro, este, la Catedral de Brasilia. Yo no la conozco, pero he visto fotos. Es un edificio impresionante. También es un edificio circular, donde es muy difícil manejar este tema de la espalda del sacerdote, ¿no? Es darle la espalda. O se la da a un eje ceremonial la espalda o se la da a la gente, ¿no? Es una cosa muy, muy rara. Los edificios circulares tienen, para mí, tienen ese problema. Tienen algún encanto. Hay una iglesia que, si bien no es circular, tiene esta situación, que es Nuestra Señora de Fátima en Martínez, una obra emblemática de un momento de la historia de la arquitectura argentina, hecha por el arquitecto Caveri. Y acá, si bien la iglesia no es redonda, tiene un altar central y tiene gente toda alrededor, eh, con gente a la espalda. Y es difícil, es difícil. Digo que es difícil porque es difícil sentarse atrás. Yo no elegiría, la gente no elige sentarse en la espalda del sacerdote, pero el sacerdote tiene una dirección. El ser humano no tiene esos ojos que tienen los pájaros, ojos gigantescos o los insectos que ven 360 grados lo que pasa alrededor. No, tiene una mirada hacia un lugar. Y eso me parece muy interesante. Acá vemos un poco de detalles muy llamativos, muy interesantes. El edificio tiene la escalera, la Santa Scala, símbolo muy importante porque la escala significa pasar de plano. Este es el plano común, el plano circular, la calle, el mundo común. Y vamos ascendiendo hacia un plano con otras particularidades. Adentro podemos llamar un plano sagrado, pero de todas maneras afuera vamos subiendo gradualmente. Incluso si ustedes observan, hay escalones más grandes que empiezan a hacerse más chicos para lograr entrar en el edificio. Muy interesante eso lo que se hace con las escaleras. Por eso es incomprensible a veces cuando tenemos iglesias hacia abajo. Es difícil simbolizar una iglesia hacia abajo. Estoy haciendo un camino espiritual hacia la divinidad que está arriba. ¿Por qué desciendo? ¿Por qué entro hacia abajo? Hay varias iglesias con esa particularidad. Miren ustedes las dos comunidades, la anglicana y la católica, la diferencia que tienen en sus iglesias, ¿no? La diferencia de la época, pero esto obedece más a su época. La otra no tiene 100 años más que esta. Si esto es un diseño del año 30, la otra es de 1904, o sea, 26 años menos de diseño. Sin embargo, esto tiene otras características. Esto que sobresale del círculo son capillas laterales, y esto es la posibilidad de hacer una ceremonia al aire libre. Miren por dentro. Muy interesante. Raro tal vez,
El tema circular está presente, el altar está en el medio, tiene como sistema de iluminación también, y lo vemos con detalle, como una especie de corona de espinas o algo parecido. Tiene, aunque el sacerdote esté aquí, una dirección. Acá hay gente detrás, con el sacerdote dándole la espalda, por más que se pueda mover. Eso es un tema salvable en un edificio circular. De todas maneras, algunos edificios circulares, me acuerdo del Panteón de Roma, que no fue construido para una iglesia católica, era un templo para adoración de los dioses romanos. Cuando se transforma eso, la transforma en una iglesia, como es hasta ahora, el altar no lo ponen en el altar, lo ponen contra digamos, lo que sería la parte opuesta a la entrada, en esa superficie circular. O sea, no queda un altar en el medio. Entonces, funcionalmente se transforma en una iglesia rectangular, una iglesia basilical como cualquier otra. Este es un espacio que cuestiona más, ¿no? Me gusta esto del espacio, el sacerdote que celebra, un momento de sacralidad, es muy importante para el cristianismo, que esté en el centro del edificio. Es bárbaro eso. Pero me cuesta digerir que el sacerdote tenga gente a su espalda. Es una tensión que se genera que no tendría por qué. Acá vemos un poco más de detalle. Vemos un altar que es un bloque de mármol, un bloque, si no recuerdo mal, como de 8 toneladas, mármol de Carrara, esas capillitas que se veían lateralmente. Miren el altar. Lore, no sé si vos la viste esta, que estuviste en Liverpool. Si viste solamente la anglicana o esta también pudiste verla. No, yo justamente vi esta y es maravillosa. Ah, esta es la que Entonces, viste. Ah, esta es la que perfecto. yo te mandé las Sí, fotos y todo, es de esta. es Es esta. Pensé que realmente conmovedora. es la corona con la otra corona que cuelga, ¿no? Como si descendiera de la luz esta corona celebrativa. Porque tiene, si uno observa, tiene muy poca luz. Es decir, lo que uno ve son las espinas más que la luz. Este es un altar cotidiano, es un pequeño sector. Ahí. Esta es una foto, obviamente, tomada de un libro, pero es muy interesante. Miren qué bueno el piso del altar. El altar es circular. La foto no nos ayuda mucho, pero lo podemos. Lambón, y aquí la sede del obispo. Acá vemos una planta, cómo funciona todo esto. Está la capillita pequeña, la capilla cotidiana. Es el altar principal.
esta es la sede donde se sienta el obispo, y después, bueno, lo radial, la disposición del padre. Bueno, ¿qué me dicen? Guillermo, te quedaste pensando. Sí, Es muy raro lo me gusta circular. más el arte clásico, Luis. Te gusta más, ¿no? Sí, sí, El gótico, como vos, el gótico me apasiona. claro, claro. No me gusta nada de afuera la iglesia. No, De adentro me Terrible. parece que tiene más clima, pero de afuera esos arcos, ¿cómo se llaman esos soportes que tienen? El los- contrafuerte. las Claro, fuertes. eso me parece, no sé, me parece como un embudo, como decís vos. Sí, Y tengo problema con que parece como una plaza de toros, ¿viste? Una cosa circular no No me, cierra. ¿eh? No te cierra, bueno, No me cierra. No, pero Tampoco la me cierra verdad como que por coreógrafo, ¿eh? dentro, Los bueno, teatros tampoco de fondo no me gustan, los circulares. Tampoco eso, porque no me gusta dar, siempre está dando la espalda en algún momento. Muy inteligente lo que decís acerca de la dirección, de los sí. ojos, la mirada, la direccionalidad, me parece como muy importante. ¿qué decías, Lore? no, pero realmente estar ahí adentro, el fenómeno de la luz, de colores y las esculturas que tiene, el Vía Crucis que tiene, son una cosa maravillosa. Yo entiendo es el arte moderno, pero realmente es muy, muy conmovedor. Yo recuerdo cuando fui hace varios años atrás, que te comentaba que fue cuando mi nieto empezó a estudiar en Liverpool, y la verdad que me quedé pasmada por todo esa, no es el gótico, no es el románico, no, pero es muy, muy trascendental todo lo que, los símbolos que tiene. Una escultura de Abraham, que creo que te la mandé, es Sí, algo fantástico. Eh, a mí realmente me encantó, me encantó. bueno, No es lo gracias, tradicional, pero bueno, es como gracias una por... evolución. Tenemos que ir a verla. Sí, sí. Vayamos a Liverpool, vayamos al, vayamos a Liverpool. Bueno, eh, y ahora vamos a ver, en principio, el origen de esta parte del encuentro, que es la iglesia de Chester, que Chester es un pueblo que está a 40-45 kilómetros de Liverpool, y, y la iglesia es la iglesia del pueblo, es muy linda, es un gótico chiquitito, bajito, pero muy lindo. Y me llamó la atención el tema de sus pisos y me quedé pensando, y por eso vamos a ver pisos hoy, en la amabilidad que tiene para cada uno de nosotros un edificio con pisos simbólicos, con pisos muy elaborados, con pisos artísticos, si uno quiere, y la posibilidad de no olvidarnos de los pisos. El piso y la decoración representa el camino que nosotros hacemos en la vida es ese piso. El edificio te propone con ese piso ayudarte en este camino. ¿Qué camino? Un camino simbólico que va desde la puerta a la parte más interna y más importante de la iglesia, que es el altar. También eso representa un camino nuestro hacia el interior de nosotros,
¿no? Esas cosas que uno dice, afuera sucede esto, sucede dentro nuestro. Y esos pisos marcan estos caminos, ¿no? La puerta, el simbolismo de la puerta fundamentalmente es este, ¿no? Uno se abre a ese camino. Ahora, puede no tener grandes cosas el piso. Incluso acá en Buenos Aires hay iglesias maravillosas, maravillosas, que tienen pisos increíbles. Ese piso es un elemento fundamental en la ayuda del camino que nos brinda la iglesia. Es lo que vos pisás y te movilizás como si estuviese electrificado el piso. Por lo menos te va a llamar la atención. Pero míralo el piso, porque el piso es la vida nuestra cotidiana. Este camino que hacemos, lo hacemos caminando sobre esos pisos con sí. Llegado un momento, el símbolo nos ayuda a subir, a elevarnos, a trasladarnos a nuestro corazón o a un plano superior a través de la cúpula, a través de esa linterna, a través de ese orificio que veíamos antes. A mí me parece admirable que haya gente que haya hecho estas maravillas en los maravillas que en general empezaban con los laberintos. Alguna vez hemos hablado de los laberintos que están en la entrada de la iglesia y que representa también el caminar en una pequeña dimensión hacia un centro espiritual. Algunos van a decir, sí, es representar el camino hacia Jerusalén. Hacemos un camino intrincado, vamos y volvemos. El laberinto es un camino que te lleva a los 4 puntos, a los 4 puntos cardinales, llamemos así a la orientación que tiene la iglesia, y termina, te hace terminar en un centro mirando hacia el altar mayor. Es como una síntesis de una peregrinación. Bueno, todo eso está en el piso. Y para evaluarlo, recordarlo, sentirlo, hasta fotografiarlo, recordemos que los cuadrados, que son medibles, son exactos, medibles, representa el hombre. Y lo circular, lo que no se puede medir con exactitud, aquellos que manejan las matemáticas saben que hay un número con infinitos decimales que nos habla de esa proporción que tiene el círculo con respecto a su diámetro. Es muy difícil llegar a la exactitud en un círculo, como sería muy difícil definir con una palabra al Dios, a la divinidad. En general, las religiones usan distintas palabras, varias, una para cada ocasión, pero no podríamos definir la divinidad con una palabra, sino que son muchas. En esas muchas, en ese círculo, cuyo centro es el propio corazón de uno, esa, digamos, imposibilidad del hombre de medir eso con exactitud, hace que lo veamos como la divinidad. Entre estos 2 elementos habrá otros, habrá triángulos, hexágonos, pero esos 2 elementos extremos nos marcan la lectura de los. Vamos a ver qué tiene Chester y después vamos a ver otros lugares. Y le hacemos un homenaje al perro de una querida amiga que anda por acá, Silvia Wiener, que tiene un perro que se llama Chester. Creo que es así, creo que se llama Chester. Sí. Bueno, vamos a ver esto de los pisos. Bueno, no es Notre Dame, no es la Catedral de Colonia, no es la Catedral de La Plata, la Catedral de Luján, es la Catedral de Chester, un pueblito.
¿sí? Con un lenguaje fácilmente reconocible. Vamos a ver. El sistema que sostiene el gótico es el sistema de contrafuerte que sostiene estas paredes y el techo y traslada las fuerzas a la tierra. Estos grandes pilares, las grandes columnas cuadradas, son las que sostienen todo el edificio. Acá lo vemos. Es un gran invento de la humanidad. Esto. Acá lo vamos con más detenimiento, ¿no? Chester es un buenísimo ejemplo de esta arquitectura gótica inglesa, muy, muy particular. Miren, acá, esto es digamos, una especie de atrio que tiene, ¿no? Es la entrada. Hay una frase, la tengo acá, es un versículo de Juan, el 4:14, lo tengo escrito por acá. No, no lo tengo escrito, pero no lo tengo. A ver, me parece interesante leer lo que dice, y lo vamos a ver. El 4:14 de Juan dice: el que beba del agua que yo le daré, nunca más volverá a tener sed. El agua que yo le daré se convertirá en él el manantial que brotará hasta la vida eterna. Muy interesante y muy interesante la obra en alusión a la vida eterna del agua. El simbolismo de la vida que uno recibe. Bueno, veamos acá los que yo les decía de los pisos. Estos genios que ornamentaban los pisos, ¿no? Miren, en esta figura, si lo observamos en líneas generales, vemos que partimos de una figura cuadrada, tampoco deformada por la cámara, pero es una figura cuadrada que va hacia un centro que es circular. ¿Sí? Bueno, hasta ahí son cosas que yo repito continuamente. Tenemos los 4 evangelistas y los apóstoles alrededor de este cuadrado, no sé si se ve aquí con detenimiento, que esta tarima delante del atril, con un águila San Juan, tiene debajo un cuadrado que ha girado. El cuadrado que gira, el cuadrado inicial, este es el sentido de la iglesia, circulatorio, es este cuadrado, ¿no? El cuadrado que tiene lados paralelos a como circular. En un momento ese cuadrado gira y se transforma en algo así como un rombo y está superpuesto. Esa es la simbología máxima de la iglesia. El ponerte en movimiento hacia un plano superior, hacia arriba, digamos, o adelante, es lo mismo, hacia el altar o hacia el cielo, es ponerte en movimiento. Hay partes del piso que están gastados, ¿ven? Acá tenemos, bueno, dijimos los evangelios. A este lugar de lectura se llega a través de este camino. En este camino
también vemos el mismo juego de los cuadrados que van girando, se van poniendo en movimiento. No es acá, ¿eh? Acá no, acá tampoco, por acá tampoco, es acá, es en el medio, en el centro, ¿sí? Que se va girando y uno va haciendo este camino con toda esta simbología. Hermosísima toda la sillería, todo el trabajo que tienen estos amigos del gótico. Acá vemos un poco más de detalle del piso que veíamos antes. El altar es muy simpático y está vestido. Los altares anglicanos con estos manteles tan hermosos. Bueno, esto es parte de lo que ya vimos antes. Esto también. Miren acá este detalle. Más claro, imposible, ¿no? Acá los cuadrados están paralelos a nosotros. Acá también. Pero en este lugar, que es donde se abre la puerta para entrar en ese espacio que vimos antes, y ahí, en este espacio donde se ve allá a lo lejos el atril, era donde estaba ese dibujo de los cuadrados que acá también ha girado el cuadrado. Este es el camino, este es el lugar por donde la iglesia esta te invita a caminar hacia otro plano. Bien cómo se han gastado, ¿no? Acá, bueno, acá no se ve, hay otra foto donde se ve mejor. Vamos a verla acá. Qué lucidez los que hicieron esto, ¿eh? Qué lucidez. Es lo que es el altar. Sumamente cuidado. Era una última cena gótica. Aquí tiene otra vestidura el altar. ¿Bien? Aquí está cómo es el altar original, sin vestiduras. Ahí lo ven, que tiene unas tallas de madera. Y en la división de este frente tenemos el medio, donde dice Alami acá, tiene tres elementos, tres módulos. Y a cada lado tiene dos. Siempre el centro, siempre te está marcando el centro. No enfatizan los costados, sino el centro. La simetría, se quiere. ¿Eh? Implica también esto del centro una jerarquía que la tiene la iglesia. Ellos tienen un tema jerárquico de conducción. Esto representa esto, ¿no? La ley de la iglesia. El centro es lo más importante. Este es hermosísimo. Bueno, esto lo habíamos visto antes, este piso. Acá está sin el atril. Miren, yo siempre digo que entre el hombre, en el plano terrenal, representado con este cuadrado, y la divinidad,
representada en el círculo, desde el punto de vista de la geometría, hay una figura intermedia, que es el octógono. El octógono en estos dibujos es un paso intermedio, un elemento necesario para que ese cuadrado se vaya dividiendo y se transforme en un círculo. En última instancia, ese octógono, con esa ayuda, es el símbolo del edificio también. Un edificio que ayuda a pasar desde esta cosa absolutamente material de ese cuadrado a lo absolutamente espiritual que tiene que ver con la idea de Dios. Mire cómo está inscrito acá. El cuadrado, luego el octógono, vemos todos los lados acá, y después el círculo. Obviamente el círculo mucho más importante, mucho más trabajado, mucho más dibujado, mucho más rico. Y el centro con esa cinta. ¿No? Muy interesante el dibujo este. Vale la pena ir a Liverpool y ir a Chelsea. ¿De qué siglo es esta? ¿Eh? ¿De qué siglo es esta catedral? Esto es del siglo XVI, si no recuerdo mal. ¿Eh? Mira, maravillosa. Sí. Miren esto, acá. Acá es donde termina la sillería esta que veíamos de antes. Y miren acá el dibujo, también este cuadrado que se ha movido, que se ha movilizado en la interioridad del hombre, en su camino hacia el círculo, también este cuadrado hace un círculo. Y en ese círculo siempre la diagonal gira al centro, ¿lo ven? Miren qué interesante. Es difícil disponer en este aro, digamos, estos cuadrados, pero todos están dispuestos con esta dirección hacia el centro. Muy, muy interesante, los que han trabajado. Sí, sin duda, el gótico tiene una magia que va más allá de lo decorativo. Vemos todas estas cúpulas, estas bóvedas, con muy poca decoración, pero que son espacios muy conmovedores. Acá, esto es una capilla lateral, es como una capilla cotidiana, y tiene un piso que yo lo uso como fondo de mi perfil de Facebook. Quienes me siguen saben que lo publiqué hace unos días, donde sin duda es el lugar del movimiento. Maravilloso. Pero vamos a mirarlo con detenimiento, estos cuadrados que se ponen en movimiento. Acá también aparecen los triangulitos. Y esos triangulitos nos están marcando algo que habíamos hablado antes, que tiene que ver con la centralidad. Por más que uno esté en el lateral, uno debe tender al centro. ¿Sí? De un lado y del otro, el dibujo marca el camino hacia el centro. Y sin duda hacia el altar después. De todo esto me quedo con estos triangulitos como elementos muy importantes. Acá al costado también
lo marca hacia el centro, ¿no? Los 4 puntos cardinales. Ahí entra en el cuadrado grande y se produce este movimiento de generar el cuadrado que se puede. Más allá de todas las explicaciones, si pueden no interesarles o no acordarse después, de todas maneras, el objeto es un objeto muy hermoso. Y en esto que decíamos de ganarse la vida en la iglesia, esto es en Chester. Chester tiene en una nave del crucero, tiene una exposición de trenes eléctricos, que es esto que estamos viendo. Uno entra, paga una entrada y ve esta exposición de trenes eléctricos en el lateral de la iglesia. Los comentarios me los hacen después. Chester también tiene un restaurante dentro de la iglesia, no afuera, ¿eh? Acá también hay un restaurante. Miren las maderas del techo, qué belleza. Acá parece que hay un festejo. Esta es Santa Werburgo, que es la titular de la catedral, por eso tiene una iglesia ahí. Bueno, acá nos vamos para otro lado, pero vamos a ver otros pisos de otros lugares, ya no en Chester, pero que en esto de ayudar a interpretar o a leer o a ver, es importante como ejercicio. Veamos acá lo que decíamos antes del cuadrado que gira, nos instala una situación de movimiento. Esto es una iglesia ortodoxa. Esta es la puerta central. Después, detrás de esto está el altar de los ortodoxos. Y estas son 2 puertas ceremoniales. ¿Se acuerdan que hablábamos que hay una acá? Esto es Amiens, esta iglesia gótica maravillosa. Esta sí, yo la pude conocer. Y acá, por suerte, no tiene sillas arriba. Entonces uno no solamente puede verlo, sino puede hacer el recorrido. ¿Sí? El recorrido que uno hace, esto tiene 8 lados. Uno inicia el recorrido acá donde yo estoy y recorriéndolo, recorre todos los ángulos y termina en el centro mirando hacia el altar mayor. Muy interesante, muy bien, muy cuidado, muy lo lucen, ¿no? Porque no puede caminarlo, puede jugar un poco en este piso haciendo esa peregrinación. Si hablábamos de representar una subida, esto pertenece a nuestra Catedral de Salta. Muy sencillo, pero muy clara la idea. La subida esta continúa con los escalones. O sea, el piso ayuda a la idea, a ese símbolo de subir. También los escalones son. Acá hay 3, no sé cuántos hay. Es muy importante que sean 3. Miren esto. Esto, algunos se debe acordar, es el piso
del Santísimo Sacramento de Buenos Aires. Un dibujo hermoso. Esto, la foto marca que es de la Catedral de Barichara, en Colombia. Y en Río de Janeiro, en uno de mis visitas de iglesias, una de las grandes iglesias tiene el mismo piso. Ya he visto 3. Quiere decir que el fabricante de esto, seguramente europeo, vendía sus productos, vendía con un libro, no sé, pero da la casualidad que estas 3 iglesias tienen este mismo piso. Y yo lo recuerdo porque siempre me pareció un piso muy hermoso, muy simbólico, un círculo, un centro, distintos caminos para llegar, un yin y yang, un día y noche, un vida y muerte, un morir y renacer, tenemos aquí, ¿sí? Un cuadrado que de alguna manera se mueve, se gira y aparece esta figura, esta estrella octogonal, el centro circular con todas sus modificaciones, pero termina en un círculo, yin y yang, día y noche, la eternidad, estas guardas. Y ahí les decía que cuando tengan ganas, vayan al Santísimo Sacramento de Buenos Aires a mirarlo. Obviamente uno entra y se impacta, cantar, ¿sí? Pero miren los pisos porque tal vez sea el más importante de Buenos Aires. Son maravillosos. Miren esto pertenece a la Catedral de Colonia. Acá también estos círculos que están entretejidos o entrelazados unos con otros, marca un ritmo, un movimiento que hacían los que leían. En esta época la liturgia era diferente a lo que tenemos ahora. Entonces, en cada una de estas situaciones, 5, se leían determinadas lecturas. O sea, en la ceremonia, el dibujo del piso acompañaba el ritmo de la lectura. Es muy común ver esto, incluso en las iglesias de Roma, uno ve, por lo general, no circulares, pero aparece la estrella de David, o aparece entrelazados rectos, ¿no? Miren esto. Esto es la Catedral de Florencia. Maravilla, ¿eh? La Maravilla. catedral. La Catedral de Florencia, Santa María de las Flores, Santa María dei Fiori. Increíble, mira el tamaño de las personas, ¿no? El piso es impactante. Pero acá también, ¿no? Veamos el cuadrado, el octógono y el círculo en el medio y todo el camino de las vicisitudes de la vida. Maravilla, Florencia, esta catedral. Oh, esos pisos son maravillosos. Son pisos que tienen siglos, no tienen una protección especial. Algunos sí, como Santa María de la Scala en Siena, algunos la deben conocer, tiene unos pisos increíbles, pero algunos no se pueden pisar. Y hay otros en otros lugares que ni siquiera se pueden pisar, ¿no? Como en Venecia hay algunos que se destapa de vez en cuando, pero no se pueden pisar. Miren acá, esto pertenece a la Catedral de Chester también, y en la nave principal, dentro de las celebraciones que tiene, es un memorial, ¿no? Un homenaje recordatorio, y aparece el laberinto, hecho con piedras, como era el laberinto primitivamente, que se hacía afuera de la iglesia, no con mosaicos,
sino con piedra. Miren qué lindo. Piedras de distintos tamaños, ¿no? Tiene como un recuadro que lo contiene. Maravilla, maravillas, maravillas. Esto es una iglesia ortodoxa, es nueva, se siguen tomando símbolos muy interesantes. Esto, nuestra querida Catedral de Buenos Aires, la flor, la pasionaria, la flor del Burucuyá. Esto, bien vale la pena ver el piso, pero desconozco a qué iglesia pertenece. No tengo ese dato, pero el piso es increíble. Siempre con el mismo trabajo en lo circular, ¿no? No nos olvidemos de eso. Llegar al centro. Por eso hay que ir y plantarse en el centro, ¿eh? Yo no sé si ustedes pasan, pero cuando encuentren un dibujo así, ir, ubicarse en el centro, si hay un laberinto, recorrer el laberinto y ubicarse, dejarse llevar en eso. Esto pertenece a Siena. Ahora, esto, lo de Siena, tiene, además del maravilloso recorte del mármol, tiene sobre el mármol un grabado, ¿lo ven? Digamos que la figura tiene trozos de mármol, pero hay mucho que está dibujado sobre el mármol. Y acá, un modo un poco como lo toman los árabes, aparece la grafía del latín como ornamento. Y Está escrito en hebreo también. Está escrito en hebreo. también, incluso en el altar mayor, arriba, tiene una cruz judía con la inscripción en hebreo de Yahvé. Acá también, a la izquierda también ahí está escrito en hebreo. No, esto es Siena. Esto es lo que yo les decía, que hay lugares donde no se pisa, ve que está acordonado. Esto es Santa María de la Escala. Está acordonado y no se puede pisar. Pero miren la joya que es esto. Este es el famoso ambón. Esto es una reliquia, además de la iglesia, esta obra. No es casual tampoco que en esta obra, que es el ambón, acá se sube a leer la palabra, acá está la tril, ¿sí? Acá también, básicamente partimos de un cuadrado, lo vemos acá, tenemos un octógono como figura intermedia, y más arriba aparece, no me acuerdo si el círculo o la esfera, pero se completa esta idea de elevarse con la geometría. Esto es la Catedral de Sevilla. Cuánta obra para maravillarse. Esto es Segovia. Hablábamos de subir. Vimos el de la Catedral de Salta, que era con un peldaño. Miren la riqueza de estos escalones. Qué hermosos que son. ¿Esta es la Catedral de Segovia? La Catedral de Segovia, sí, Mirá, estuve como 5 veces ahí adentro y nunca me di cuenta. sí, sí. ¿Sabés qué es de la Catedral de Segovia? Donde está la capilla cotidiana.
Sí, A un costado aparece la Capilla Cotidiana. Yo no lo podía creer cuando lo vi. ¿Cómo está hecho? Bueno, no, son pedacitos de tendría que mosaico. haber reconocido en esa época, de eso hace Ah, 40 sí, años. Bárbara, sí. Ay, ay, ay. Bueno, a ver, ¿qué me dicen? ¿Qué me dicen de estos pisos? Qué bárbaro, ¡Qué qué maravilla! bárbaro. Qué bárbaro que María sí. Santa Cruz, que estás acá, al fin. Que nos ven diferido, Mariana, siempre. Muy hermoso, me encantó. La verdad, hermoso. Bueno, me alegro de que te haya gustado.